El Imperio Mongol. Ya hemos hablado bastante de ellos en este canal, sobre las conquistas y el terror infundido de gran parte del mundo por esta nación fundada por Genghis Khan en el siglo XIII, un imperio vasto y diverso que se extendía por toda Eurasia. Y aunque en el pasado hemos analizado lo que pasaría si tomaban toda Europa, las razones de su caída y varios temas más, hoy trataremos uno que hasta el día de hoy es muy poco analizado y hasta sigue siendo considerado como tabú, pero que aún así sigue siendo totalmente interesante y muy poco relacionado cuando se habla de dicha nación en la historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en el Imperio Mongol? El tema de la homosexualidad en el Imperio Mongol no está ampliamente documentado y los registros históricos pueden proporcionar una visión limitada de las actitudes y prácticas específicas con respecto a la homosexualidad dentro de sus fronteras. Es importante tener en cuenta que los puntos de vista culturales y sociales sobre las relaciones del mismo sexo pueden variar ampliamente entre periodos de tiempo y regiones, y el Imperio Mongol abarcaba diversos grupos étnicos y tribus, cada uno con sus propias costumbres y creencias. Además de esto, aunque los mongoles sí llevaban registros detallados sobre sus costumbres y prácticas, muchos de dichos documentos se perdieron tras su caída y reconquista por otras naciones, y fueron dichos países vencedores los que terminaron proporcionando la mayoría de la información que hoy en día tenemos sobre el Imperio Mongol de Genghis Khan. Así que es muy posible que estos escritos sean sumamente imparciales y antimongoles. Ya sabiendo esto, aún podemos ver y deducir por conclusiones similares de diferentes fuentes que incluso sin muchos registros, dicha práctica sí estaba presente en estas tierras. Y ya veremos el porqué. Si bien no hay información completa disponible, algunas fuentes históricas sugieren que las relaciones entre personas del mismo sexo sí eran comunes en estas tierras. Muchos relatos de viajeros extranjeros y cronistas de la época mencionan ocasionalmente la presencia de concubinos varones y relaciones íntimas entre hombres y canes. Por ejemplo, Marco Polo, el explorador italiano que proporcionó gran parte de la información que tenemos hoy en día sobre dicha nación y que viajó y vivió por buena parte del Imperio Mongol durante el siglo XIII, escribió bastante sobre la presencia de amantes masculinos entre los mongoles, pero al ser italiano y muy católico, se podrán imaginar ya lo satanizadas que estas prácticas fueron relatadas en sus crónicas. Un pasaje particular del libro de Marco Polo, Los viajes de Marco Polo, mencionan la ciudad de Yanzhou, identificada como Yanzhou o Guangzhou en la actual China moderna, donde describe las costumbres mongolas de tener compañeros masculinos, siendo una cita directa la siguiente. Abro comillas, entre las costumbres de la ciudad de Yanzhou hay una que no debe omitirse. Debes estar y saber que en esta ciudad hay personas que han hecho un trato con el diablo y les han vendido su alma. Estas personas tienen la mayor licencia del pecado y se les concede inmunidad de toda fechoría con tal de que no nieguen que son siervos del diablo. Hay algunos otros que no son del diablo, pero que han hecho voto de pobreza eterna. Y a estos se les concede una inmunidad similar del pecado. Debo decirte que en esta ciudad hay muchos de estos siervos del diablo, y hay otros que pertenecen a la otra categoría. Estas personas, en el momento en que llegan a la ciudad, reciben del diablo su licencia para pecar, y todos se reúnen en una sola casa, donde practican toda clase de abominaciones. Hombres practican día y noche la sodomía, y los más fuertes y más vistos y carismáticos sobresalen. Es de estos que el gran Khan, Kublai Khan, selecciona a sus compañeros de cuarto. Cierro comillas. Si bien el relato de Marco Polo brinda una mirada interesante a la dinámica social y a las costumbres que encontró durante sus viajes, es esencial abordar sus escritos con un análisis crítico, considerando posibles sesgos, diferencias culturales y limitaciones en sus observaciones de primera mano. Un ejemplo de estos es pensar que todas estas costumbres son simplemente del diablo. Pero incluso si comenzáramos a dudar sus palabras y a decir que esto pudo haber sido simplemente inventado por él para asustar a los demás católicos de Europa sobre que vengan mongoles a abusar de ellos, otras diferentes fuentes más que nunca se toparon con el explorador italiano, cabe recalcar, y que tampoco eran europeas, también relatan observaciones similares que pueden respaldar lo recientemente dicho. Aquí les dejo otro par de ejemplos.
Ibn Battuta era un viajero marroquí que exploró varias regiones en el siglo XIV, incluidas partes del Imperio Mongol, siempre también documentando lo que veía, mostrando todas sus observaciones en su cuaderno de viaje, el cual fue llamado La Rila. En sus escritos mencionó haber encontrado relaciones entre personas del mismo sexo entre los mongoles. También describió casos en los que los hombres se vestían como mujeres y entablaban relaciones con otros hombres por dinero o a veces solo por diversión. El marroquí, a diferencia de Marco Polo, nunca tachó estas prácticas como algo del diablo, sino que solo las relató como cualquier otra cosa común que veía en sus viajes, como por ejemplo muchas costumbres de la principal religión mongola, el tengrismo. Hay dos razones principales por las cuales este señor no tachó a la homosexualidad en Mongolia como algo satánico como sí lo hizo Marco Polo. La primera es que simplemente escribió las cosas como las vio sin juzgarlas. Y la segunda es que este señor era musulmán y así como ya lo hablamos y explicamos en nuestro video de cómo era la homosexualidad en el antiguo mundo islámico, link en la descripción. Y sí, si no has visto nuestro video, esto es cierto. muy diferente a lo que vemos hoy en día. Pero bueno, estas son las dos razones por las cuales historiadores concuerdan que Battuta no fue realmente tan duro con lo que vio en el Imperio Mongol. Otra fuente también es Rashid al-Din, un historiador persa que se desempeñó como asesor del Ilkhanato en el siglo XIV. El Ilkhanato siendo la parte del Medio Oriente de uno de los 4 khanatos oficiales en que se dividió al Imperio Mongol tras la muerte de Genghis Khan. Este señor escribió el Compendio de Crónicas, también en su idioma original y, perdón si lo estoy diciendo mal, Jami' al-Tawarik, que proporciona valiosa información histórica sobre los mongoles que todavía usamos a día de hoy. Aunque no se centra explícitamente en las relaciones entre personas del mismo sexo, sus crónicas mencionan varios aspectos de la sociedad mongola, incluidas sus costumbres y prácticas culturales. En estas, el persa compara las relaciones del mismo sexo mongolas tengristas con las que practicaban los musulmanes de la época, declarando que compartían una visión similar sobre la homosexualidad. Y al-Din, así como Battuta, tampoco los critica, sino que solo las compara. Viendo estos dos ejemplos, podemos ver que a diferencia de los católicos, los historiadores musulmanes no tenían nada en contra de esta práctica y la veían como algo tan normal como el trueque, por lo que tiene sentido que al haber sido los católicos en Viena y los ortodoxos en las Balcanes los que terminaron derrotando de gran manera a los mongoles y más adelante darían la mayor parte de la información sobre dicho imperio, a la homosexualidad ser vista como una práctica diabólica, se borrara casi todo registro sobre esta en el difunto imperio mongol. Aún así, tampoco podemos decir que todos los mongoles estaban de acuerdo o eran indiferentes a las relaciones del mismo sexo. Las actitudes hacia la homosexualidad variaban dependiendo de la época según los factores culturales, religiosos y sociales. Algunas culturas dentro del imperio mongol pueden haber tenido puntos de vista más tolerantes o aceptados hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que otras pueden haberlas visto negativamente o incluso castigarlas. Por ejemplo, como lo hacía Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Este se convirtió al catolicismo y en el 1258, diciendo que había sido enviado por Dios, destruyó y mató a casi toda la población de Bagdad, ciudad musulmana, para demostrar su lealtad a Dios. Más de cientos de miles de personas fallecieron, bueno, no fallecieron, fueron asesinadas en este evento. Y creo que no es muy alocado asumir que bajo el mandato de Hulagu, en las tierras que este Khan controlaba, pues la homosexualidad no habría sido bien vista, por decirlo suavemente. Y esa es la cuestión al final. Estamos hablando del segundo imperio más grande de la historia en tamaño, primero si solo contamos territorios continuos sin ser separados. Los mongoles no acostumbraban a imponer sus creencias sobre sus tierras y súbditos conquistados, sino que mezclaban las suyas con las locales. Muchos khanes, así como Hulagu, tomaban la religión que más les llamaba la atención o convenía para mantener o incrementar su poder, y al ser un imperio tan vasto, era normal que no en todos lados prácticas como las relaciones del mismo sexo fuesen aceptadas o castigadas. Aún así, se puede decir que, de todas formas, dentro del imperio, la religión mayormente practicada y una que era indiferente a la homosexualidad era el tengrismo, un antiguo sistema de creencias chamánico y animista seguido mayormente por los pueblos mongoles originales y los turcos. Este no tiene enseñanzas o textos explícitos que aborden las relaciones entre personas del mismo sexo, pero al no condenarlo, tampoco lo prohibía. El tengrismo se centra principalmente en la veneración a la deidad del cielo Tengri y los espíritus de la naturaleza.
naturaleza en la que hasta en los mismos animales se puede encontrar la homosexualidad. Tristemente, también toca decir que así como casi todas las culturas y religiones de esa época, la sociedad tengrista era sumamente machista, creyendo fervientemente que la mujer era una posesión más de su padre o su marido, así como un caballo o una cabra, por lo que si se descubría una mujer casada teniendo relaciones con otra, ambas podrían ser ejecutadas. Otra atrocidad que solía cometerse en las campañas militares mongolas, una práctica muy común de la época entre muchos ejércitos no católicos, era la violación a soldados de alto rango como comandantes y generales y hasta de reyes y de sus familiares varones para demostrar que los mongoles eran más hombres que sus propios enemigos. Ojo, los soldados católicos también violaban indiscriminadamente, pero a la homosexualidad ser castigada por la iglesia, si habían casos de esta, eran borrados o nunca reportados. En nuestro video sobre la homosexualidad en la era vikinga también vemos este mismo tema, y una vez más, al haber sido cristianos los que terminaron escribiendo su historia, tal cual como pasó con los mongoles, la violación a hombres cristianos por parte de sus enemigos fue borrada de la historia. Y por último tenemos la posibilidad de que el más grande de todos los mongoles, el mismísimo soberano del universo, el propio Genghis Khan, también podría haber practicado la homosexualidad. Hay algunos relatos de la época que sugirieron esto. Un ejemplo mencionado a menudo es la relación entre Muhammad Yalabaj, un comandante militar de alto rango y confidente cercano de Genghis Khan, y el propio Genghis Khan. Según algunas fuentes, Muhammad Yalabaj era un gran compañero de confianza y muy amado por el soberano universal, tanto así que hay registros de ambos hombres compartiendo la misma cama en muchas de sus campañas militares, donde se cree que tenían relaciones. Sin embargo, vale la pena señalar que los registros históricos de la época son escasos y la naturaleza de su relación está abierta a especulaciones e interpretaciones. Otro relato se relaciona con Bayan de Baharín, un general mongol que sirvió a las órdenes de Kublai Khan durante la dinastía Yuan. Algunas fuentes históricas sugirieron que Bayan tenía un amante masculino llamado Bulugan, que era un eunuco y una figura prominente en la corte de Kublai Khan. Sin embargo, los detalles y la naturaleza de su relación no están ampliamente documentados. También hay registros, como los mencionados ya anteriormente, que aparte de su harem de mujeres, Kublai Khan, otro gran líder y de gran poder en el imperio y también nieto de Genghis Khan, mandó a crear su propio harem de hombres, del cual Marco Polo hablaba en su libro que ya mencionamos anteriormente. En resumidas cuentas, podemos decir que sí había una presencia considerable de relaciones del mismo sexo dentro de semejante imperio, y no es difícil de aceptar considerando lo inmensamente grande y culturalmente variado que este era, pero a gran parte de sus registros históricos propios haberse perdido o destruido, solo podemos apoyarnos en las similitudes registradas por diferentes fuentes externas que documentaron dichas prácticas. Y bueno, hasta aquí dejamos esta nueva introducción a nuestra serie sobre cómo era la homosexualidad en antiguos imperios y sociedades. Si es primera vez que ves uno de estos videos en nuestro canal y quieres saber más sobre el tema, te sugiero nuestros demás trabajos sobre la homosexualidad en la antigua Grecia, Japón, Roma, mundo árabe, Mesoamérica, vikingos y varios más. Si también quieres aprender sobre otros aspectos del pasado, también tenemos todo tipo de videos que te pueden gustar sobre la historia del mundo. En estos momentos bastante difíciles que estamos atravesando como canal en YouTube, puesto que no estamos recibiendo casi visitas, la verdad, esa es la cruda verdad, las mejores formas de ayudarnos es compartiendo estos videos, pidiéndole a la gente que se suscriban, y si quieren colaborar de una forma más directa lo pueden hacer por Patreon, donde se pueden hacer pequeñas donaciones de la cantidad de dinero que se desee. En estos momentos su apoyo en esta plataforma es lo que más ayuda al canal a mantenerse a flote, así que en serio quiero agradecer a todos nuestros Patreons activos y los que alguna vez también donaron por ayudarnos y significar tanto para este canal. Si aún no estás suscrito y te gustó este video, te invito a que lo hagas para que puedas ver toda la variedad de contenido que tenemos y también estés al tanto de cuando publiquemos la segunda parte de esto, que por cierto, si no tienen la campana de notificaciones activada, es muy posible que YouTube no les recomiende o no les avise cuando lo publico, así que también actívenla si así lo desean. Sé que estoy pidiendo que hagan bastantes cosas, pero créanme que son las mejores y más sencillas maneras de ayudar realmente a este canal. Así que por todo eso y mucho más, se los agradezco muchísimo. Yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan
Muy buen día.